¿Y usted cree que la gente muchas veces se ha contado historias que en realidad nunca le sucedieron? Sí, Se sí. puede estar contando, por ejemplo, alguien puede tener miedo económico y dice, necesito medicarme porque no aguanto esta angustia, esta ansiedad. Y cuando usted le escucha el relato antes de medicarlo, ¿lo medica antes o primero escucha el relato? No, primero el relato. De hecho, casi nunca en la primera consulta inicio medicación. Porque para usted es primordial escuchar primero el relato y luego medicar. La mayoría de psiquiatras es biologicista, entonces se va más hacia la parte orgánica, el daño que se produce, el fármaco que tengo que utilizar. Yo considero que en el humano, cuando busca la ayuda desde la parte de la psique, llámese unión de mente y alma en la psique, pues lo primero que hay que empezar es por ahí, ¿sí? Por ver qué fue lo que me dañó, qué fue lo que me produjo ese dolor a nivel del alma. Y de allí tocar la raíz para poder llevar, si hay necesidad. Yo siempre le digo, de hecho hoy me pasó con un paciente que me dice, doctora, yo vengo porque a mí me dijeron que usted no me iba a medicar. Y dije, ya va, primero écheme el cuento, qué es lo que viene, por qué viene usted para yo saber. ¿Por qué? Porque si hay una patología instaurada, una enfermedad instaurada, médicamente sabemos que realmente hay maneras desde la forma quizás un poco más natural, pero cuando ya la patología está instaurada de manera severa, yo tengo que usar fármacos. Pero la patología distorsiona la historia o en la misma historia es lo que alimenta la patología. No lo va a responder. El mundo de la mente es un mundo bastante complejo. Los psicólogos, los psiquiatras y los encargados de la salud mental dan oportunidad a que pueda haber una interacción importante cuando el especialista que te está tratando se encuentra preparado. Y hoy es uno de esos casos. Me encuentro con la doctora Liz Mariel Flores. Estamos en el podcast Psiquis. Mi nombre es Víctor Raúl Castillos. Psiquis, el podcast con Víctor Raúl Castillo. ¿Por qué estudiaste psiquiatría cuando después de terminar medicina y hacerla rural y por qué no otra cosa sino psiquiatría? Yo no hice rural, yo hice Ah. internado no rotatorio en la emergencia del Hospital Central Pero usted es egresada de la Universidad de los Andes. de los Andes. Sí. Nosotros ¿Ya le daba clase a Oscar Medina o todavía? No. Todavía no estaba en ese lote. No, yo no estoy en ese lote, yo soy antes. Tengo buena genética, pero estoy viejita. Realmente, cuando entré a la emergencia, me gusta, yo soy una hija de la emergencia, me encanta la medicina interna, me encanta la emergenciología. Creo que esa es mi escuela donde más aprendí. Y ahí me enamoré del paciente psiquiátrico. ¿Sí? ¿Y cómo una persona se enamora metafóricamente, por supuesto, de un asunto psiquiátrico? ¿Cómo le pasa? En realidad, mira, a la emergencia del Hospital Central yo digo, todo lo que no existe, llega. Y la particularidad que mis compañeras de internado de ese año le tenían temor a las patologías psiquiátricas, llámese agresividad o llámese conductas disociativas, etcétera, no querían tratar este tipo de pacientes, como es muy común en el médico general. Y yo dije, no importa, yo los voy a ver. Y intercambiaba. Entonces, lo que más llega a la emergencia del Hospital Central casi siempre son adultos mayores, como nosotros decimos, despatillados. Entonces yo decía, bueno, yo cambio el adulto mayor y déjeme el paciente psiquiátrico. ¿Y qué casos le llegaban en ese entonces? ¿Qué había? Comencé a conversar. En ese momento, la primera vez que hice este intercambio, porque mi compañera de guardia, hoy en día ella es cardiólogo en Ecuador, excelente cardiólogo, me dijo, yo le tengo miedo a Liz Mariel, no lo voy a ver, a este señor no lo voy a ver, cámbiamelo. Y yo, listo, tome, aquí está, entregué mi paciente en camilla, me fui a ver al paciente. Y el paciente me tuvo como desde la 1 de la mañana hasta las 3 de la mañana conversando, y él me hablaba de una historia de su vida, esto con lo que iniciaste conversando, que realmente tal vez era dentro de su propia realidad, donde él me decía que él era amigo de la reina madre de Inglaterra, amigo personal. ¿De Isabel? Sí, que se habían enviado cartas en algún momento. Ok. ¿Tenían alguna especie de romance ellos? Sí. Sí, o sea, ahí las había cartas eran unas cartas más como de Eros, desde allí. Sí, ahí había un delirio erotomaníaco, un poco fuera de lugar, y el paciente me dijo, yo llegué con muchas ganas de matarla, doctora. ¿A quién? A mí. ¿Por qué? Ese fue el motivo por el que él iba. No, ya va. Estamos hablando obviamente de un paciente con una condición psiquiátrica. Sí, sí. El paciente tenía una relación erotomaníaca con Isabel. Sí.
¿Y por qué llega a la consulta o por qué usted lo tiene en emergencia? Emergencia, 1 de la mañana. Pero él dice, de repente es un impulso decirle, tengo ganas de hacerle daño, o él dice, yo vine acá porque vine a hacerle daño. Yo vine a hacerle daño. Pero Esa fue su primera experiencia y se sí, enamoró. sí. Me dijo, yo vine acá para hacerle daño. ¿Por qué me enamoré? Porque yo comencé a conversar con este señor sin saber por qué él venía. ¿Sí? Ok. Y normalmente yo creo mucho en la asociación libre de palabras. Claro. Sí, vamos conversando y van saliendo algunas cosas. Y él siguió hablando. Y yo, ya va que voy a buscar café. ¿Usted quiere café? Y serví café para los dos. El paciente se sentó hasta las 3 de la mañana y me dijo, pero me di cuenta que usted me entendió, gracias por escucharme, estoy más tranquilo, no me ponga nada. A mí yo siempre vengo, me hizo el nombre de otra doctora que ya lo había visto, ella me pone las ampollas porque yo soy un paciente esquizoafectivo. Él ya me dio su diagnóstico, ya lo ¿Y conocía. usted se dio cuenta allí que era un esquizoafectivo? En el momento no me di cuenta, de hecho en el momento luego que él me dice esto, yo dije, bueno, yo miraba para todos lados, yo veía la emergencia del Hospital Central que es bastante grande, sola, los enfermeros en su cubículo donde yo no visualizaba, yo dije, bueno, lo que tenga que hacer será, luego que el señor sale. ¿Le dio miedo? Sí, claro, por supuesto soy humana, me dio miedo y por eso miré a los lados a ver de qué estaba acompañada, ¿no? Claro, porque me imagino que no había personal de asistencia a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. No lo había. Él se retiró. ¿Por qué me enamoré? Porque dije, si yo tengo la capacidad de ver a una persona más allá de la enfermedad, ¿sí? Y de la enfermedad mental que siempre ha sido tan estigmatizada y poder verlo humanamente, como que esto me gusta mucho más que meterme en un quirófano y echar cuchillo. Eso fue lo que pensé ese día y ahí tomé la opción de presentar por psiquiatría. ¿Y hace la especialidad allí en el Hospital Central? Hice la especialidad en el Hospital Central. ¿Ya estaba la doctora Esperanza o...? Sí. Ya la licencia de Esperanza ha sido fundadora del posgrado, tanto desde el punto de vista... Pero ella es junguiana 100%. 100%. De hecho, por eso al inicio le digo que nosotros nos inician la formación desde la parte junguiana, cosa que me gusta, no lo voy a negar, me gusta bastante la forma en la que se llevaba, porque en este momento desconozco cómo se lleva el posgrado, no trabajo para el Hospital Central, de hecho no trabajo en ningún lugar público en este momento desde el año pasado, y por decisión propia, y en ese momento les voy a decir algo con toda la confianza, la unidad de pacientes agudos del Hospital Central era un hotel 5 estrellas. Y sí, yo tengo mis ideas al respecto, ya creo que no es tanto, ¿no? No, ya no lo es. Ok. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las sombras de una persona que trabaja con psiquiatría? Entiéndase, para todos los que nos ven, que las sombras son todo lo que negamos, rechazamos o no aceptamos en nosotros mismos. Quizás los otros nos lo dicen, ¿no? Mira, estás hablando un poco agresivo. Lo negamos, eso queda allí como que no me gustó que me lo dijeran, ya hay un rechazo hacia eso y se convierte en sombra. Es imposible que no lo tengamos, porque somos seres polarizados. Totalmente. Y obviamente allí hacemos el apego más con algunos pacientes, nos proyectamos en alguno de ellos y ahí es donde descubrimos ese lado oscuro. Yo digo a los pacientes normalmente les explico esto, les digo, aquí vas a entender que somos como el yin y el yang, ¿no? Somos luz y somos oscuridad, pero en ese lado más oscuro es donde más brilla la luz y si tú conoces ese lado oscuro vas a tener mejor relación contigo mismo y por lo tanto con el medio externo. Pero ver ese lado oscuro es difícil. Porque uno no se ve en el espejo y uno se ve lindo, pero por dentro uno no se ve tan lindo como por fuera. ¿Y cuáles son sus lados más sombríos, si lo quiere compartir, por supuesto? Mis lados más sombríos, uy, por favor, que esto no lo vea mi esposo. Yo creo que en mí vive una mujer muy celosa. Okay, tal vez la inseguridad. Pero sin delirio. Sin delirio, no, sin delirio. Celosa normalita, dicen en la calle, normalita. Voy a ser, si usted me dijo que fuera sincera, yo voy a ser sincera. Yo creo que traspaso la normalidad, pero lo sé enmascarar bien. Ok. Pero eso, por supuesto, no vamos a entrar en esa intimidad. Es algo que reconoce. Sí, totalmente. Al reconocerlo ya no es sombrío. Me costó reconocerlo. Okay. Sí, y me di cuenta que ahí estaba mi sombra cuando yo decía, no, para nada, yo soy muy libre, tu libertad, mi libertad. Y en realidad adentro no era así. Claro. Ahí fue cuando dije, ¿Y en el fondo pudiese haber un miedo al abandono? Sí, totalmente de acuerdo. Claro que sí. Sí lo hay en mí, lo reconozco, lo he trabajado, he buscado trabajarlo muchas veces y en otras personas pues a veces no se ve tan de frente, pero yo creo que esa es la importancia de empezar a verse uno mismo, ¿no? Y de lo que nosotros llevamos a cabo de la psicoterapia. No, y además que cuando, por ejemplo, uno reconoce que estos aspectos viven en uno y llega un paciente
con una situación similar, hay la posibilidad de no proyectarse más allá cuando uno está negado, sino la posibilidad de verlo, no digo objetivamente, porque para mí es como, objetivo es como muy profundo, sino siempre desde la subjetividad, un poquito ahí como de equilibrio en medio de eso. Sí, ¿Sí? totalmente de acuerdo. Y la primera vez que usted entonces habla con este paciente enamorado con la reina Isabel, usted allí dice, a partir de acá me voy a enfocar en estudiar. ¿Qué fue lo que más le costó de asimilar de la carrera de psiquiatría como especialidad? Mira, la verdad lo que más me costó de la psiquiatría fue hacer el posgrado sola, porque Estaba sola en el posgrado. cuando yo inicié el posgrado, las personas que estaban por encima mío ya salían, ya no existía ni R2 ni R3. Entonces, quien me llamó en aquel momento el jefe del posgrado era el doctor Italo Pierini, pero estaba a cargo, la doctora Betsy Medina, y ella me dijo, Liz, mira, tú fuiste la única residente que quedó. Habíamos presentado 3, 4 personas en ese momento, tú fuiste la única que pasó el examen, la única que pasó las entrevistas. Bienvenida al posgrado, pero me imagino que no lo harás porque vas a estar sola. Y ahí dije, O sea que cuando era R2 ya entraron los R1, residentes 2, residentes 1, porque es como una jerarquía que se cumple en las especialidades médicas. sí, Residentes 1, 2, 3, algunos residencias 4. ¿Son 4 residencias en el caso de...? 3. 3. O sea, usted fue R2 y tuvo R1. Yo fui R2 y tuve R1, y fui R3 y tuve R2 y R1. Ok. Y... Pero antes de esto no tuve ni R2 ni R3, así que cuando inicié el posgrado tenía que ser R1, R2 y R3. me acuerdo que cuando tuve la experiencia, yo estudié en la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, y tuve la experiencia de la materia llamada psicología normal, visitar el psiquiátrico como por unos semestres. Y la primera vez que tuve contacto con personas internas, esa noche me costó dormir. ¿Quién sabe en mí qué se despertó, que me asustó tanto? Porque yo decía cómo se puede disociar la realidad y entrar como en la fantasía, como es en el caso de la esquizofrenia, donde no se distingue qué es realidad y qué es fantasía. Y ya luego, digamos como entendiendo un poco el mundo anormal, también me empecé a dar cuenta que no todos estamos sanitos en el 100%. ¿Qué opina usted al respecto? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que dentro de todos nosotros hay rasgos patológicos, rasgos, no trastornos, ¿ok? Evidentemente hay unos que se afincan más, otros que se afincan menos, y así es como vamos formando la personalidad hasta que ahí nos imponemos más en ciertos rasgos que en otros, y es como nos conocen las personas, es como nos mostramos al mundo y como nos trabajamos. Y digamos, como, ¿cuál es el paciente o los pacientes o la categoría de pacientes con los que hoy en día le cuesta trabajar un poco más? Con los que más me cuesta trabajar, en realidad, no es que me cueste, pero realmente me gusta poco los adictos. Ok. Me gusta poco trabajar con adictos, muchas veces prefiero referirlos. Siento que esto es una realidad, ¿no? Y es porque tienen que tener demasiada fuerza de voluntad para sanar. A mí me gusta mucho el modelo de Prochaska y Clemente sobre la terapia motivacional. ¿Ha leído al respecto? No lo he Que es revisado. como una rueda de 6 pasos. Obviamente no van de manera obligatoria, sino como fluctuando, donde está el hecho de integrar precisamente que se es adicto a muchas cosas y no necesariamente a sustancias o algo así. Uh-huh. ¿Cómo ha evolucionado la psiquiatría en los últimos años? Keivan y Carla, que son parte del equipo técnico a quien saludo, hacia los años 1900, tengo entendido, se trataba a los pacientes psiquiátricos como si fueran personas endemoniadas. Alienados. Alienados. Y se colocaban en baños de agua con hielo, tengo entendido. ¿Cómo ha sido esta evolución? No de los últimos 100 años, pero al menos de estos últimos 40 años, los 80 para acá. Mira, esto es algo bastante perpicaz, ¿no? Porque yo creo que por más que decimos que vamos hacia adelante, si te das cuenta, muchas de las terapias que hoy en día se usan son muy similares a esas que tú hablas, ¿sí? De atrás, de 1900,
¿ok? Yo hoy en día he visto personas quizás trabajar desde el punto de vista holístico o natural, colocar una bañera llena de hielo y hacer que fluyan las emociones, y de hecho lo he visto funcionar, ¿ok? No puedo decir que no, ¿ok? No me gusta. Yo digo que una de las cosas cuando alguien está mal, cuando alguien tiene dolor emocional, es que cualquier ayuda es bien recibida. Sí, y cuando un paciente me dice, doctora, disculpe, yo vengo, pero yo ya fui donde fulanito de tal, que es esto, es aquello, es lo otro, no se preocupe, yo eso no lo voy a juzgar, no estoy aquí para juzgar, porque sé que cuando alguien sufre, que cuando alguien tiene dolor emocional, busca cualquier ayuda, y cualquier ayuda alivia. ¿Sí? ¿Y por qué nuestra cultura, según su entendimiento en eso, por qué muchas veces algunos prefieren buscar al brujo que al psicólogo o al psiquiatra? Culturalmente nosotros tenemos creencias muy amalgamadas todavía que vienen de la abuelita, etcétera, y como tú lo dijiste hace un ratito, nosotros, incluso los psiquiatras, ¿no? Los psiquiatras, nuestros antecesores son las brujas. ¿Sabes que me enteré que la parte de escuchar al paciente en terapia proviene de las raíces de la confesión, del mundo católico? De ahí es donde viene, pero en este caso no hay como el púlpito donde el otro sea como el extraño o el que equivocado y el otro es el santo, ¿no? Sino que se quita eso y se coloca dos personas en común, una bajo una historia y la otra bajo una historia, pero... Sin el traje de gala. Exacto. Sí, pero es interesante, ¿no? Hemos evolucionado en ese sentido. Y de hecho, si tú ves, por ejemplo, la terapia electroconvulsiva, que quizás es una de las formas más rudimentarias para mí de ver, Sí. que aún se usaba en lo que era el instituto que quedaba en Peribeca, ¿ok? Raúl Castillo. Ajá, Raúl Castillo. exactamente. Hasta el día que se cerró el instituto, ese día yo estuve presente por cuestiones del destino, ¿no? Y hasta ese día todavía se usaba la terapia electroconvulsiva. Aún en el Hospital Central se usa terapia electroconvulsiva, ¿sí? En enfermedades multiresistentes. Y la evolución más actual de la psiquiatría es el trabajo con neuromodulación, que aún aquí no lo tenemos. ¿Cómo ¿Sí? es la neuromodulación? Hay un esbozo a nivel cerebral, ¿sí? Se coloca como un casco sin necesidad de hacer intervención, ni tocar, ni entrar, ¿ok? Simplemente a través de electromagnetismo enviar la corriente sin crear el electroshock a ciertas zonas de ese esbozo donde está el centro de la emoción. Si la conducta es irritativa o es agresiva, me voy a la región frontal y el aparato ya viene preparado para esto. En España hoy en día es como lo 2.0. Pero obviamente me imagino que al estar ya en el mercado, hace su proceso de Aprobación por Exacto. federaciones médicas, por supuesto que sí. De hecho, en España es totalmente aprobado, es manejado en clínicas y en hospitales públicos. Aquí en Venezuela solo lo hay en Caracas, Clínicas Caracas. Un solo psiquiatra lleva este tipo de estudio porque realmente el aparato, yo de hecho me puse a investigar sobre el aparato porque me llamó la atención que fuese algo muy nuevo, es de alto costo, muy alto costo, pero como no hay daño físico al paciente, es algo, no hay ni siquiera intervención farmacológica, sino simplemente es neuroestimulación o neuromodulación a través de ciertos receptores cerebrales con electromagnetismo, que el aparato ya viene preparado con los distintos volúmenes y hertz para eso. Qué interesante. ¿Qué es lo que la gente más le dice en la calle cuando usted se entera que usted es psiquiatra? Que no parezco. ¿Y por qué no pudiese parecer? Realmente porque creo que están acostumbrados a que a la palabra psiquiatra la asocian a personas adultas mayores, quizás como con formas de vestir más, la palabra sería como, es que no hay ¿Será una palabra. longeva? ¿Una forma más longeva? No. Más anticuada, más. No, como más hippie, más libre. Y de hecho, cuando yo hice psiquiatría, hoy en día es que yo uso zapatos bajitos, ¿sí? A mí me encantaba estar montada en tacones. Entonces, cuando me Pero preguntaban... es una exigencia del posgrado. No, para nada. En el posgrado de psiquiatría es el posgrado muy libre, pero Porque era mi forma de ser. Las de oftalmología pareciera que es un requisito. Exactamente, en oftalmo. Pero para nosotros en psiquiatría cada quien es libre. Pero yo, incluso en la emergencia, siempre estaba en tacones, ¿sí? Y la gente me veía y me dice, ¿pero tú eres de oftalmo? No, yo soy de psiquiatría. Entonces parecía que yo era la antítesis a lo que la gente estaba acostumbrada a ver en el posgrado. Antes a uno le decían, no me vayas a analizar. Todavía. Y eso es algo como... De hecho, buscando el origen de
de los psicólogos y los psiquiatras son pa' locos, me encontré que esto viene de una estigmatización donde lo que hay en el fondo es una manera de colocar mal a la profesión para que el otro tenga en su inconsciente colectivo miedo de enfrentar aquello que le atañe. ¿Quién de nosotros aquí algún día no ha perdido el sueño y no ha podido dormir? Yo creo que todos. ¿Quién de nosotros aquí no ha entrado en una ansiedad que no puede controlar por más que respire? Elementos que nos tendría que llevar a, digamos, como a tomarnos la pastillita. Una de las cosas que me consigo en consulta es la resistencia a ir al psiquiatra por el tema de eso me va a colocar adicto. Es que seguro que la psiquiatra me va a dar, y yo suelo decirle, no es así. Tiene que haber una previa evaluación y conforme a ello, la psiquiatra hará lo mejor que convenga a su situación y, por supuesto, digamos, a su forma de llevar el tratamiento. No todo paciente que va a psicología tiene que ir a psiquiatría, pero algunos sí, por supuesto, ameritan la visita hacia ellos. ¿Cuáles son los casos que le pudiésemos decir a las personas que nos ven en psiquis que ameritarían que la visitaran? Pero para eso vámonos a la sesión. Eso sí que contribuye. ¿Cuáles son esos casos, doctora? Bueno, primero que nada, vamos a empezar como en el orden de lo que más vemos, ¿no? Las ansiedades multiresistentes, donde ya se ha trabajado la parte psicoterapéutica a nivel psicológico, pero la sintomatología física persiste, necesita la evaluación y el uso de fármacos que estén preparados para la ansiedad y que no siempre producen dependencia. Creo que es importante nombrarlo porque ahí está el grupo de fármacos más estigmatizados, que son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, exactamente. Las depresiones mayores, ¿ok? Cuando ya hay síntomas psicóticos, deben pasar a manos del psiquiatra. Cuando hay... Pero un momento, doctora. ¿Una depresión puede contener elementos psicóticos? Sí, la depresión mayor. Ok. ¿En qué sentido altera que la sensopercepción o sensopercepción? Pueden haber alucinaciones visuales, auditivas, ¿ok? Pueden haber no solamente la parte alucinatoria como tal, sino iluminación también, o sea, que la imagen existe pero la deformo, ¿ok? Eso también, realmente hablar del síntoma psicótico es hablar en la sensopercepción como tal. Sí, si está presente en una depresión mayor, el paciente debe ir medicado, igual que el paciente que tiene el riesgo suicida elevado. Yo creo que ahí es donde más nos asociamos y más trabajamos en común el psicólogo y el psiquiatra. Cuando un paciente tiene el riesgo suicida elevado, por más terapia que recibe, necesita inmediatamente, o lo que primero nos prela a nosotros es la vida del paciente. Claro. Y ahí necesitamos el uso farmacológico. Los trastornos de personalidad que cursan con algunos síntomas psicóticos y con el riesgo de vida también ameritan medicación. Entonces ya allí esas serían como las principales asociaciones de nosotros en trabajo, ¿no? Y una persona que de repente sienta que está en un momento donde prefiere desconectarse como de la realidad, colóqueme algo para dormir, ¿le llegan casos así? Sí, deme algo para dormir, yo soy una persona sana, pero no puedo conciliar la tranquilidad, el sueño. Sí, pero yo ahí me niego muchísimo porque uno de mis lemas, eso que tú iniciaste, yo creo que desde hace 10 años que me entré en este mundo a ser psiquiatra, es no crear adictos y no crear robots. Sí, porque una de las cosas que uno verifica en el paciente psiquiátrico es que a veces, por ejemplo, aquí en Venezuela no es tan frecuente, o aquí en San Cristóbal, pero en otros países y en otros estados, es volver al paciente con las dosis más altas, un autómata, solo a responder, incluso a caminar lento, a hipersalivar, etcétera, cuando en realidad hay otras formas de llevar el tratamiento. Mi manera muy particular no es iniciar en dosis elevada, es conseguir la dosis correcta para que el paciente siga siendo lo más humano posible. ¿El medicamento es un parche? Sí, claro que sí. Me gusta mucho su forma de ser como tan, a mi juicio, honesta y directa con esto. ¿Nos explica? Sí, porque el medicamento cura los síntomas en el momento, pero si no se toca la raíz,
Si no se busca de dónde viene el problema, que ese es el trabajo terapéutico, que lo puede hacer con el psicólogo, lo puede hacer, en mi caso, yo llevo muchos pacientes desde el punto de vista terapéutico, comparto muchos pacientes de la mano de grandes psicólogos, como es tu caso, y de otras personas en el mundo de la psicología. Pero si no se toca la raíz del síntoma, el síntoma siempre va a volver. La cura va a ser el momento, quita el síntoma y ya, en 6 meses vuelvo, o en 1 año vuelvo, o en 2 vuelvo, pero a la larga vas a volver. Exacto, porque no se hace como una conciencia de la situación y no se integra. Nosotros tenemos una sesión que se llama guía psicoilógica. Lo que no tiene que hacer una persona cuando está en condiciones que siente que no puede manejar, por ejemplo, no manejar de conducir, sino manejar en sí mismo. Por ejemplo, no, ya probé la valeriana, ya probé todo, me voy a automedicar. Me dijeron que esta pastillita de Alpran de 0,5 no me va a hacer daño. Yo me la voy a tomar porque la otra vez me la tomé. Yo creo que lo primero que no debe hacer un paciente es seguir el consejo del vecino. Porque la mayoría de pacientes dice, es que la vecina se tomó esto y a ella le cayó buenísimo. Entonces yo me la tomé, doctora, pero ya tengo 5 años tomándomela. Sí, y ahí es donde creamos la adicción, por ejemplo, o peor aún, yo me la tomé y estoy súper mal, no puedo respirar, o me ahogué, o no pude dormir en toda la noche, o peor aún, duré 5 días dormido, ¿ok? Sí, en la guía psicológica es ilógico. Si yo tengo 2 pacientes con temas de ansiedad y a los 2 le doy el mismo trato y les doy el mismo tratamiento psicológico, con alguno de los 2 me estoy equivocando. En el caso de la farmacología y la manera como usted coloca el tratamiento farmacológico, psicofarmacológico, ¿cómo sabemos si es mejor para un paciente un clonazepam o un ribotril o un Alpran? ¿Cómo se distingue eso? Porque primero vemos la historia psicosocial del paciente para empezar, la parte de antecedentes tanto familiares como médicos. Por ejemplo, un paciente cardiópata tiene ciertos medicamentos de la psiquiatría que no puede recibir. Hay pacientes que reciben medicamentos previamente como anticonvulsivantes que ya actúan en ciertos receptores cerebrales y que nos sirven a nosotros de apoyo. Entonces, como que la historia del paciente, y yo soy partidaria de esto, cada persona que se sienta frente a mí en mi consultorio es un individuo diferente y me voy a cero, ¿sí? Lo que funciona en ti tal vez no funcione en mí. Pero tengo que ver qué es lo que hay detrás y por qué. ¿Qué tomaste antes? ¿Quién te vio antes? ¿Quién no te vio? ¿A qué te resistes? ¿A qué no? Es muy particular. Hay pacientes que dicen, es que yo ya me tomé esto. Nada me sirvió, doctora, pero póngame esto. Tremendo. Casi póngame que te esto. Dicen, colóqueme esto. Ok. Ajá, ¿qué ilógico, quieres? ¿no? Yo quiero Excitalopran. Ok, ¿quieres Excitalopran? Respiro y le digo, ya, pero es que yo soy la doctora. Tú viniste por mi ayuda. Porque si no... Pero es que a mí el que me cae bien es el Excitalopran, doctora. Yo creo que al principio... Pero no juega ahí también una parte sugestiva, o sea, como que Sí. hay una sugestión que el paciente crea que eso le va a hacer bien, ¿no terminará haciéndole bien o es una fantasía que se maneja en el común? Ahí voy. Con el tiempo comprendí a permitir que el paciente, de este tipo de paciente tan aprensivo, fluya. Vamos a poner el Excitalopran, no se preocupe. Y ahí me doy cuenta más aún que el paciente no necesita el medicamento, que el paciente necesita más trabajar la raíz, que el medicamento simplemente es como su camisa de fuerza para asomarse a la realidad y enfrentar todo lo que hay afuera, pero con esto me sostengo. Yo ya entendí que esto me sostiene. No, nosotros tuvimos la oportunidad de llevar un caso de una persona fóbica a los aviones, ¿sí? En un estado aquí de Venezuela. Y me acuerdo que cuando metafóricamente yo iba con el compañero trabajando en terapia, íbamos metafóricamente en la puerta del avión, ¿sí? En el trabajo que estábamos haciendo, se cae el avión de Brasil. Eso fue hace no mucho tiempo. Y la cuestión estaba que por más que hubiese evidencia en contra, él asumía que era un tema que sí podía pasar. Claro, posible, probable. Es posible que todos los aviones se caigan. Hay que ver son las probabilidades de cuántos aviones se caen al día. Porque es posible, a cualquiera nos puede pasar. Lo interesante fue que él me escribió media hora antes de montarse al vuelo. Iba de aquí a Barajas y de Barajas a Frankfurt, en Alemania. Entonces, con fobia a volar a los aviones. Y entonces vino a la parte farmacológica. En ese caso, ¿qué le prescribió? En ese caso utilizamos
primero, antes del viaje, iniciamos con dosis de antidepresivo. Un mes antes. Un mes antes, sí, porque la ansiedad es una enfermedad emocional. Entonces yo tengo que meterme a trabajar las emociones. Por eso manejamos el subir la serotonina, de manera de que la tranquilidad ya estuviese presente, ¿ok? Ahora es muy diferente si yo hubiese trabajado con este paciente una semana antes, solamente puedo usar medicamentos de rescate, como las famosas benzodiazepinas, que se usan previo a la salida del avión, porque llega un umbral en el que la conciencia se irrumpe, ¿ok? Entonces la persona puede viajar muy tranquilo, sí, de hecho incluso yo soy partidaria que el uso de las benzodiazepinas disocia un poco el miedo real. Entonces la persona no siente el temor grave en ese momento y siente más como el tránsito al que lleva, ¿no? La disociación al que lleva el fármaco, porque a la final la mente se extiende. Yo he escuchado pacientes que dicen, y esto lo digo a propósito de este caso, familiares de pacientes que dicen, yo le digo que deje la bobada, que piense en positivo. Y fíjese, sí, es una cosa tremenda. El paciente fue a Alemania, disfrutó su compromiso allá y regresó y lo agradeció. Y bueno, fue un caso de éxito. Así lo puso. Ojo, y aquí quiero ser muy específico con esto porque es ilógico creer que es quien lleva el tratamiento, es el que va a ser el que la persona pueda tener éxito, digamos, en su forma de salir de este tipo de asuntos psicológicos o psiquiátricos. Para mí no es quién, para mí es cómo. Es cómo se trabaja con el paciente, qué tipo de apoyo recibe en la parte farmacológica, porque lo ameritaba, era una fobia específica. Y allí, por supuesto, había como un umbral importante a tratar en ese caso. La gente dice, piensa en positivo, o dice, en las constelaciones familiares, con todo respeto, esto no es ninguna crítica, me parece que Hellinger, digamos, dentro de sus aportes, tiene cosas interesantes de leer. Es mi criterio, no pretendo que estén de acuerdo conmigo, pero hay cosas que me parecen de ahí respetables. La gente dice, y fui a constelaciones familiares y me apareció esto. Entonces, dicen que en mi familia ha habido a lo largo de generaciones pacientes psiquiátricos. Entonces, yo estoy buscando acá porque estoy buscando con usted cortar como esa raíz. ¿Cómo maneja usted ese tipo de situaciones cuando le llegan? Si le han llegado, ¿no? Sí, claro. Lo primero es ver esa historia. ¿Qué pasó en esa historia? Y por qué yo creo que voy a ser parte de... Y por qué creo que debo de cortar la codificación familiar de la enfermedad, llámese patología psiquiátrica o no, ¿no? Porque no siempre es la rama psiquiátrica la que se hereda, ¿sí? A nivel de lo que ellos llaman constelar, ¿ok? Pero es ver la historia y es ver qué ha hecho la persona diferente o qué asumió de su mamá o qué asumió de su abuela o qué asumió del papá o qué asumió de lo que viene atrás, porque muchas veces inconscientemente, inconsciente quiere decir sin darnos cuenta que, ¿no? Esto para las personas que nos están escuchando, yo sé que... Y viendo. Realmente la manera inconsciente asumimos que estamos viviendo lo mismo, que no hemos cortado para buscar una excusa de por qué tomé esta decisión o por qué no la tomé. No es que es la misma historia. Yo ya teniendo lo que tú decías al inicio, si yo ya soy consciente de, fue una decisión tomada. Y tenemos que hacernos responsables de la decisión para asumir la consecuencia que trae esa decisión. Pero tengo que ver la historia adentro, tengo que ver qué pasa atrás. Siempre la gente pregunta o constantemente tiene la inquietud de la diferencia entre psicólogo y psiquiatra. Entonces, vamos a hacer como si estuviésemos comparando formas, ¿no? El psicólogo no medica. El psicólogo no medica, el psiquiatra sí medica, pero yo, ¿sabes qué? Yo siempre digo que nosotros trabajamos de la mano y que somos como hermanitos. La única diferencia entre nosotros es que obviamente nosotros nos formamos para ver anatomopatológicamente la enfermedad, que ese no es el trabajo del psicólogo. El psicólogo apoya desde el punto de vista psicoemocional, desde el punto y la pauta terapéutica que quiera, y nosotros nos adentramos en lo que es orgánico-funcional, porque obviamente somos médicos y nos metemos en el funcionamiento del cuerpo desde el punto de vista orgánico. Ahí viene la tendencia mayormente de la psiquiatría a ser biologicista, ¿ok? A hablar desde ese punto de vista, que te voy a ser muy sincero.
a mí no me enamora. Y yo creo que si yo retrocediera el tiempo, si tuviese que volver a nacer, tal vez sería psicólogo, porque la parte más humanista me gusta más la forma de ser. No niego que la medicina me da un plus en la vida y sobre todo la psiquiatría. ¿Sí? Yo no, para ser sincera, nunca quise ser médico. Ese no era mi sueño. Realmente en la carrera de medicina yo decía, ¿será que yo de verdad quiero esto? O lo hice porque mi mamá lo quería o mi hermana lo quería. ¿Usted tiene familiares médicos? Sí, mi hermana mayor es médico. Okay. Y cuando elegí la psiquiatría, amé la medicina, pero desde el punto de vista de la psiquiatría. Ahí fue cuando dije, esto sí me gusta, esto es lo que quiero ser. Y creo que eso lo comparamos y lo compartimos mucho con los psicólogos, porque realmente el trabajo, la única diferencia real es esa. Y la gente tiene miedo de ir a un psiquiatra porque piensa que netamente el psiquiatra solo va a hablar de medicación. Lo que pasa es que algunos, digamos, Los más biologicistas, como lo han hecho así, lo manejan así, no estoy diciendo que esté mal, pero realmente muchas veces, o al menos en mi experiencia clínica, las personas dicen, fui al psiquiatra y no habló conmigo. Me dijo qué me pasaba, le conté y me envió unos fármacos. Entonces es como importante. Un psicólogo tiene o hace su preparación, digamos, hacia el punto, ojalá lo pueda hacer hacia el punto de vista farmacológico, pero esto no le da como la potestad para poder prescribir, sino para conocer un poco en qué situación anda, si está medicado el paciente. Y un psicólogo tiene una formación que la puede hacer desde el punto de vista cognitivo-conductual, psicoanalítico, sistémico, humanista, o de la terapia breve, ¿no? En el caso de la psiquiatría, ¿hay algún otro enfoque que se le sume o son los mismos? Son los mismos, exactamente los mismos. Cada quien lo elige, lleva su forma. Yo creo que en el camino de la psiquiatría, yo creo que no soy la misma hoy que hace 10 años atrás. Por supuesto, claro. Porque realmente lo que nos hace y nos lleva a la teoría es cada paciente. La experiencia con cada uno nos va formando distintos a cada uno. Y sin embargo, yo creo que agradezco a los pacientes que hasta el sol de hoy tengo. Incluso tengo pacientes que aún me acompañan desde un inicio, desde que empecé a ser psiquiatra hace 10 años, con algunos hago psicoterapia eventualmente, y simplemente entendimos que soltar, que conversar con alguien que tal vez estaba formado académicamente para esto, nos hacía más fácil el día a día. Y ese es el trabajo que también hace el psicólogo. Entonces, para mí, la diferencia neta es muy poca porque es el fármaco para algunos. En mi caso, yo de verdad me veo igual, me siento igual. Y tenemos en nuestro podcast la sesión Té con Terapia. Vamos a colocar a la doctora Liz Mariel en el hecho de que me pueda hacer una entrevista psicológica. ¿A usted? Preguntándome sobre mi historia y qué puede conseguir en ella. Por eso se llama Té con Terapia. Producción está en las manos de Carla y que Iván está intentando hacer una negociación con alguien que nos ofrezca el té para poder que sea té con terapia. Esta vez va a ser solamente terapia. Falta el té. Entonces, ¿cómo iniciaría usted una entrevista con alguien? Yo le puedo decir, tengo ansiedad escénica. Me da miedo las cámaras. Me da miedo que mi equipo me esté observando si yo hablo o modulo bien o pregunto bien o soy coherente o si esto divierte o no divierte. Ese es como sería como mi motivo de consulta. Con mucho respeto, estamos ejemplificando, ¿no? Sí, claro. ¿Por tranquilo. dónde comenzaría usted? ¿Qué me preguntaría? Bueno, Víctor, ¿cuándo empezó eso? Bueno, empezó desde que yo tenía 12 años que quería ser un artista de la televisión. ¿Y qué no te lo permitió? ¿Qué recuerdas de allí? Bueno, recuerdo querer aparecer, todo esto está inventado, ¿no? Recuerdo querer aparecer en la televisión y recuerdo que quería era eso, porque al final yo lo que quería ser era importante para que papá pudiese tener conmigo me pudiese como ver, observar, él se pudiera sentir como orgulloso. ¿Y qué hacía tu papá? Con respecto a nivel laboral, ¿qué hacía tu papá? bueno, se encargaba de trabajar como topógrafo. ¿Y cómo era tu relación con él cuando eras un niño? No, yo siempre quería ser visto por papá. ¿Y hoy en día tu padre vive? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se la llevan ahora? ¿Qué ha cambiado? Que yo ya obviamente no soy un niño o un adolescente y que ahora aparezco delante
de las cámaras. Sigo sintiendo ansiedad de que mi equipo me juzgue. ¿Y cómo eres con tu pareja? Con mi pareja. Con ella no me da ansiedad. Ni ante las cámaras. No aparece ella en cámara. Ok, no es una broma, pero quiero llevarte al punto en el que veamos la relación actual comparada con el niño. El niño que en ese Ok. momento tuvo miedo. Tú pudiésemos ver cómo es la historia del niño, cómo era el niño antes de ese evento. ¿Recuerdas algo? Sí, claro. Si yo te preguntara qué cosas te han marcado en la vida, buenas o malas, a ese niño en esa etapa, quizás a etapas previas, ¿qué me pudiese responder? Bueno, como esto es una ejemplificación y ya lo hemos dicho varias veces, voy a colocar 3 cosas que a lo mejor en este momento me imagino. Ese niño, su madre lo rescataba de aspectos muy duros, porque en este caso mi padre era demasiado estricto y quería como que yo tuviese una carrera que representara, que fuese abogado, militar. Esto de ser artista o cantante, o eso no era para nosotros. ¿Y qué te cambia el ser artista? ¿Qué sientes que ser artista le aporta No, al el mundo artista ahorita? es el que crea. ¿Y ahorita qué crees que tu trabajo le aporta Sí, al mundo? estamos, bueno, cuando nos ven pueden orientarse. Por eso ya aquí dejo la ejemplificación, y si fuese una realidad, yo creo que hacer el podcast y traer personas como usted, a quien admiro, porque sé que tiene mística de trabajo, porque hemos trabajado juntos. En este caso sé que quien nos mira puede orientarse. Para mí eso es fundamental. Porque ahora sí, hablando ya fuera de la ejemplificación de la terapia, le puedo decir que durante muchos años estuve muy confundido, sobre todo cuando adolescente, sobre mis decisiones eran las que me iban a llevar a donde yo quería. Yo me fui a estudiar a Maracaibo a los 17 años. Y conforme a ello, todo lo que viví allá me brindó una experiencia, pero aún así no una madurez suficiente para que cuando ya empezara yo a ser psicólogo, hace ya muchos años, no tuviese yo, porque me decían, parece que su conducta va por un lado y su psicología por otra. Entonces, o lo decían de otra manera mucho más coloquial. ¿Y eso qué es psicólogo? Entonces yo decía, pero claro, si un artista quiere conquistar y llenar un estadio, ¿por qué primero no se conquista a sí mismo? Esto es lo mismo para los que hacen salud mental. Si quieres ofrecer salud mental, ¿cómo está la tuya? Por eso y para mí esto es demasiado relevante, cuando yo le pregunto a la doctora Liz María, el médico psiquiatra, sobre su sombra, y ella no vamos a decir que es una reserva, porque precisamente eso es la sombra. Me gustaría incluso que me preguntara sobre una sombra para yo también poder decirla. Y que ustedes que nos están viendo allí puedan ver que estas son cosas de las cuales uno se reconcilia, o al menos yo no siento pena ni vergüenza, porque es algo que me sucede. Muchas veces no lo elegimos. Ahí viene la parte junguiana, ¿no? Somos Sí. curadores heridos. Sí, sanadores heridos, como Quirón, ¿no? Como Quirón, totalmente. Antes de estar de este lado del consultorio, estuvimos en ese lado del consultorio, vimos, sufrimos, dolió, entendimos, y yo creo que esa es la forma de llevar más con empatía al paciente que sufre, que le duele y que emocionalmente no está bien. Uh-huh. ¿Sí? Habiendo vivido antes, no es igual una persona que nunca ha sentido un proceso de ansiedad, porque quien nunca ha tenido ansiedad lo ve como un show. Quien nunca ha tenido un trastorno del sueño, como lo decía usted, lo ve como que, ya está inventando. La gente, ¿cree usted que en su mayoría en algún momento ha pensado en querer morirse? Sí. Ahora, de querer morirse a de repente querer intentarlo, ya es otra cosa, ¿no? Sí, ahí está la diferencia entre el pensamiento, la intención, el gesto y el hecho, ¿no? O sea, primero puedo pensarlo. Indistintamente, para enfrentarme a ciertas situaciones de vida, tengo mecanismos de defensa que están allí, que trabajan en mi cerebro, y alguna de esas puede ser simplemente el pensamiento de, uy, si yo no estuviera aquí tal vez no tendría que enfrentar esto. Pero luego eso se va petrificando, ¿no? Se va endureciendo allí y ya es la idea, ya no quiero existir y lo voy a hacer de tal forma. Y si me tomo esto, o si agarro aquello, o si me voy por aquí, o si tomo esto, y ya está el hecho de, ya conseguí esto y con esto voy a hacerme daño. Sí, y luego, por supuesto yo doy el ejemplo, siempre digo, el primero abre la ventana y dice, me quiero morir, luego saco el primer pie y me quiero morir, y luego voy con el segundo y me quiero morir, y en cada intento, por supuesto que hay más riesgo. ¿Sí? Pero hay personas que ya, sin duda alguna, por ejemplo, la depresión,
que ataca la voluntad, va muriéndose Lentamente. lentamente. Y ahí es donde viene el componente, por eso yo hablo de depresión mayor a la hora del fármaco, porque ahí viene el componente biológico, ¿no? Sí, ¿qué daño y qué sustancia no está produciendo mi cerebro? ¿Qué se estancó? ¿Sí? ¿Qué fábrica se cerró ahí? ¿Qué fábrica fracasó allí? Y tengo que volver a aprender y tengo que volver a encender. Y por eso es tan importante el trabajo de la mano entre la parte farmacológica y la parte terapéutica, en el caso del psicólogo que está llevando esa parte, porque si una cosa no avanza la otra. Si una parte se me estanca la otra. ¿Sí? Y aquí el hecho de la unión de esto sea tan importante y el éxito de que va a haber ese paciente. Entonces, si yo no puedo dormir, si hay pensamientos como de no querer vivir y son persistentes, recurrentes, si en algún momento la voluntad es mucho menor que, digamos, que mi estado de ánimo de tristeza, si cuando de repente empiezo a escuchar voces que no pertenecen al contexto donde estoy porque no hay nadie en la habitación, o veo personas o veo ilusiones, las cuales es momento de ir al psiquiatra. Sí, por supuesto. ¿En qué otro momento es oportuno ir al psiquiatra? Mira, yo sería partidaria hoy en día que en todo momento es Sí, oportuno yo también, ir al psiquiatra. lo había pensado. Sí, en todo Había momento es pensado. oportuno, partiendo desde el hecho de que no se va siempre a medicarse. Simplemente hay dolor allí y tengo que revisarme adentro qué hay. Así como cuando a una persona le duele el estómago, tiene que ir al gastroenterólogo, me duele un pie, tengo que ir al traumatólogo, ¿ok? Me duele el alma o me duele la emoción, ¿ok? Entonces voy al psicólogo, voy al psiquiatra. Me acuerdo de un poco de Edipo, del complejo de Edipo en la mitología. Edipo, hasta donde yo tengo entendido, era como que cojeaba, ¿no? Él cojeaba. Y en palabras muy resumidas, termina quitándose los ojos para no ver su cojera. ¿Cómo se puede aplicar esto a una persona que no está consciente, que necesita ayuda psicológica psiquiátrica? Pues fíjate que la persona que no está consciente, no tiene conciencia de la enfermedad, por ejemplo, en el caso de las depresiones, etcétera, sigue haciendo su vida. Y eso es muy común, por ejemplo, en lo que hablamos hace unos días en una charla que me invitaron, en la depresión sonriente. La persona, como no tiene la conciencia, sigue su vida y los demás lo ven disfrutar, lo ven feliz y nunca buscó la ayuda. Y resulta que lamentablemente el desenlace viene con fatalidad. Porque nunca vi. Y ya cuando me enfrenté a la realidad, y en parte si no tengo herramientas fundamentales como la ayuda familiar o la ayuda terapéutica, o simplemente el poder adquirir un medicamento o no, ¿sí? O el poder adquirir la ayuda psicológica, porque digamos que es nuestro trabajo y cada quien le pone su precio a su trabajo y eso es respetable, pero desde el punto de vista del sistema público no siempre la accesibilidad es tan fácil porque hay tiempos de espera, etcétera, y cuando ya lo descubrí es muy tarde. Sí, decía en los familiares de un paciente, él habla incoherencias, parece que escucha que alguien le dice cosas para que él haga, está endemoniado. Lo que pasa es que ya fuimos a que el sacerdote, ya fuimos a que el pastor, pero no resultó. Entonces venimos acá, pero yo no trabajo con demonios. Entonces dice, no, pero usted podrá saber qué hacer con él en ese caso. ¿Usted cree en el demonio? ¿Cree en el diablo? Sí, yo creo que así como existe el bien, existe el mal. Okay. Y creo también que existe la parte espiritual, ¿ok? Aquí me pasa algo, me río porque me pasa algo bastante jocoso, ¿no? Mi familia es una familia muy católica, yo crecí allí, pero hoy en día no le pertenezco a ninguna iglesia, ¿sí? Tengo una muy buena relación con Dios. Soy mariana porque yo decidí ser mariana, pero no voy a un templo para sentirme espiritual, ¿no? He intentado comprender en la vida que creo que la mejor religión es intentar ser la mejor persona posible en hechos, ¿sí? Y así como existen las personas buenas, existen las personas malas. Entonces, a algunos les gusta ver como que, bueno, es el demonio el que los mueve o es Dios el que los mueve, ¿sí? O ver el bien y ver el mal, pero en realidad la existencia neta de lo que es bueno y lo que es malo es una realidad, ¿sí? Obviamente que la parte espiritual la estudia quien tiene la parte religiosa, los sacerdotes, Claro. los teólogos, exactamente esa era la palabra que estaba buscando, y el hecho de que puedan existir escisiones o disociaciones a través de entes
todo es válido, ¿ok? Todo es válido porque sí, te voy a decir algo, tuve la oportunidad, esto es bien particular, tuve la oportunidad en mi consultorio de ver una niña, ¿sí? Que traía estados depresivos de larga data y intento suicida anterior. Sí. ¿Con qué edad? 16 años en ese momento. Yo digo una niña, una adolescente, ¿no? 16, 15, iba a cumplir 16. Y ella estaba sentadita en mi consultorio, en unas sillas particularmente como esta, pero se sentó con las piernas cruzadas. Y así como estaba sentada con las piernas cruzadas, se sentó repentinamente en la mesa. Así, con las piernas cruzadas. ¿Cómo lo hizo? No hay una explicación, simplemente ella me miró y me dijo, ábreme la ventana que me quiero matar. Comenzamos a conversar, yo ya la ventana, mis hermanos mal y las ventanas de mi consultorio son bien duras, no me va a pasar esto. Y ella hace episodios convulsivos. Entonces, desde el punto de vista orgánico, ¿qué puede pasar allí? Pero desde el punto de vista espiritual, ¿qué puede pasar? Y mira, yo voy a trabajar el punto de vista orgánico, lo que yo puedo enviar farmacológicamente, pero tenemos que buscar la ayuda espiritual y en eso yo no soy la experta, como tú lo dijiste. Vamos a buscar la ayuda espiritual, vamos a ir con un sacerdote, buscamos el sacerdote del clérigo que fuese de su religión, ¿no? Que manejara la parte del exorcismo, que le dijera que podía haber y obviamente dentro de sus antecedentes de vida tenía un familiar, un padrastro que había trabajado con santería, que había trabajado con un montón de cosas desde el punto de vista malas o negativas y esta chica pues allí hubo algo, no le voy a dar el nombre de, ¿ok? Pero hubo algo que trabajó a nivel terapéutico, aún trabajamos juntas. Yo me imagino que ella va a ver esto en algún momento y lo sabe. Sí, aún trabajamos juntas, ya no hay esa parte espiritual negativa, vamos a ponerlo así, pero hay un funcionamiento en el cual hay pérdida del sueño de vez en cuando, hay recuerdos de lo que pasó, porque no fue que llegó allí y pasó allí, sino que eventualmente ella venía con una historia desde los 10 años con ese comportamiento. Y su mamita muy preocupada era la que me decía, pero Liz, yo grabé un video, yo quiero que tú lo veas. Y sí, en el video ella podía estar acostada y de pronto se paraba y tenía otro comportamiento. Y cuando reaccionaba, ella no lo recordaba. Pero ese comportamiento tiene algún nombre psiquiátricamente. Psiquiátricamente pudiese deberse a una disociación. Nosotros le decimos disociación. Pero en realidad sí habían ahí transformaciones en voz, transformaciones en gestos a nivel ocular, ¿ok? Incluso por eso se estudió desde el punto de vista neurológico, ¿ok? Para observar si había un componente realmente de convulsiones y era una pseudoconvulsión, o sea, no había una causa orgánica para que ella convulsionara, porque al finalizar ese estado, ella hacía unas aparentes convulsiones que no eran convulsiones, por eso se llaman pseudocrisis convulsivas. Sí. A nivel médico, orgánico, no solamente fue uno, sino 2 y 3 neurólogos, bajo su firma, no hay nada, orgánicamente no hay nada. Qué interesante, ¿no? ¿Qué es el mayor aporte ya para finalizar que le ha dejado hasta hoy la psiquiatría? Yo creo que el mayor aporte me lo ha dejado a mí y entender que en mí siempre hay algo nuevo que tengo que ver adentro y que tengo que sanar y que cada paciente me lo recuerda, porque en cada paciente sería mentira decir que no nos proyectamos en ciertos aspectos. Al proyectarnos vemos algo diferente, lo trabajamos y buscamos siempre ser mejor persona, que de eso se trata la vida, ¿no? Es que definitivamente si no colocamos el trabajo en nosotros, pues no podríamos ser hasta promotores de la salud mental. Y no es porque nos toque, es porque casi que nos toque de manera obligada, es porque es un tema de conciencia. Y cuando hablamos de conciencia, la conciencia precisamente nos va a traer un hecho que se llama tranquilidad. La tranquilidad no es ausencia de problemas, es saber que ustedes y yo estamos en el camino hacia algo que se llama ser mejor persona, como lo has descrito. Doctora Liz Mariel, muchísimas gracias. Despídase de nuestra audiencia, déjenos sus contactos y sus redes sociales. Bueno, me pueden conseguir en Instagram como doctora.lismarielflores y me pueden conseguir a través de mis consultas en el Centro Empresarial Tamanaco, que es el mismo edificio donde está la heladería KK40. Allí en el piso 3 estoy. Mis consultas son de lunes a sábado, previa cita por agenda. Todos los contactos son a nivel de WhatsApp. Allí en la página de Instagram pueden conseguir el número de contacto. Muy bien, estamos muy agradecidos, todo el equipo y a ustedes por vernos allí. Recuerden suscribirse, darle allí el clic al botoncito de la campanita y nos vemos en un próximo video. Esto fue Psiquis. Hasta una nueva oportunidad. Psiquis, el podcast con Víctor Raúl Castillo.